Ok, esto es uno de los videos más importantes que creo yo que voy a hacer en el canal, que es qué iPad comprar en 2023. Voy a hablar de 5 cosas. Lo primero es que les voy a dar la conclusión de qué iPad comprar. Después vamos a hablar de los tipos de uso que hay con el iPad para toda la parte de entretenimiento, creación de contenido, etc. Lo siguiente que voy a tocar es la parte del retorno de los beneficios por el dinero que vamos a estar pagando y también la escalera de precios que tiene Apple. Otro punto ya más subjetivo, que es la parte de la experiencia. Y por último, por qué yo realmente utilizo más el iPad Pro que cualquier otra iPad. Ok, entonces empezamos por la conclusión. Recomiendo el iPad 9 para todas las personas que quieran jugar o por ejemplo que quieran estar viendo varios videos en internet, sea Netflix, sea YouTube, etc. Un iPad 10 me parece una muy buena opción con la parte del USB tipo C, que ahora podemos pegar por ejemplo este tipo de llaves. Entonces yo podría leer varios archivos, llévamela a la universidad, también conectar discos externos. Si a alguien por ejemplo le encanta lo que es el dibujo o está estudiando, digámoslo así, fotografía, diseño gráfico, yo diría un iPad Air, me parece genial, por supuesto acompañado de un Apple Pencil. Y finalmente, para una persona que crea contenido para internet o por lo menos quiere intentar reemplazar lo que es una computadora, pues yo en eso recomendaría lo que es el iPad Pro para ya utilizar todo ese poder y por supuesto si ya el dinero no es absolutamente ningún problema. Ahora voy a explicar por qué esas respuestas y ya quitando toda esa ansiedad poder hablar más tranquilos. Pero primero que todo, si hacemos una línea del espectro de los usos del iPad, vamos a tener por este lado todo lo que es la parte de consumo multimedia, de ver películas, ver videos, todo el entretenimiento, llámese jugar o ver simplemente internet, leer, este tipo de cosas. Y en esta otra parte del espectro sería todo lo que es la creación de contenido, ya digamos más tipo profesional, y por supuesto la parte de multitarea que ya puede ser súper demandante, y en el medio un poco de todo, digamos de la productividad en sí, de lo que yo utilizaría el iPad en el día a día. Entonces en este caso, ya con unos extremos bastante definidos, voy a representar todas las iPads anteriores a la 9 con esta que yo tengo acá. Esto es un iPad Air de las generaciones ya pasadas. Por supuesto el iPad 9 que salió en 2021, esta iPad 10 que salió en 2022, el iPad Air 5 que es la que también salió en 2022 y tiene el chip M1, que valga decir que era el mismo chip que tenían las computadoras de Apple. Y finalmente voy a representar todas las iPads, llámese iPad de 11 pulgadas, 12.9 pulgadas, todo con esta iPad Pro que yo tengo acá. Y es que si yo estoy en esta parte del espectro ya más tirado a un uso casual, sencillo, voy a estar utilizando mi computadora como equipo principal y voy a estar utilizando el iPad como un apoyo, ¿verdad? Para lo que es estar leyendo algunos documentos, algunas tareas, para estar viendo películas, viendo videos, etc. Esto me parece muy bien. El iPad 9 realmente es bastante potente y de hecho incluso hasta jugar me ha sorprendido muchísimo. Ya ser capaz de correr juegos tan pesados como Genshin Impact, como Call of Duty por ejemplo, estoy hablando de juegos de 20 gigas, 10 gigas con gráficos muy demandantes, simple y sencillamente esto me parece una buena opción por el valor que tiene. Pero si yo realmente quisiera sacarle más provecho al iPad y utilizarla ya más para la universidad, un tipo de iPad 10 a mí me ha parecido bastante bueno. Yo sé que ha sido muy criticado, que no tiene una pantalla de la misma calidad que es el iPad Air, aunque vale decir, el iPad Air es más caro, ya hablaré de eso, pero por lo menos de frente cuando yo estoy viendo el contenido, esta iPad se ve bastante bien. Y algo importante que esta iPad 10 implementa y diferente a todas las demás iPads es que ahora nosotros tenemos la webcam en el medio. Entonces cuando yo estoy en una videollamada yo estoy viendo la cámara de esta forma, o sea es directo, es como que yo les hable de esta forma en lugar de que ustedes me vean hablando así. Lo otro es que yo realmente aprecio tener el USB tipo C porque esto nos abre un mundo más de productividad que lastimosamente el iPad 9 no tiene, porque es una conexión Lightning. Ya con el USB tipo C es más sencillo. Si yo quiero, voy a un supermercado, compro esta llave USB 32 GB, 64 GB, la puedo conectar de esta forma y listo, tengo 32, 64 GB extra de almacenamiento que perfectamente podría guardar yo aquí muchísimos de mis documentos de la universidad, de tareas, proyectos, lo puedo tener acá, no necesitar de depender de la nube de Apple para poder subir todos estos documentos. Otra cosa que a mí me gusta con la parte del iPad es por ejemplo conectar accesorios. Este es un teclado Bluetooth, no es ningún problema, yo lo puedo conectar al iPad 10, funciona genial.
puedo conectar después, por ejemplo, hasta un mouse y tratar de utilizar en un setup más contenido, más sencillo, ¿verdad? Lo que es estos dispositivos para controlar el iPad de una mejor forma. Obviamente, conforme yo me muevo en el espectro, entre más hacia la derecha yo estoy, puedo ir haciendo de una mejor forma todo lo que está hacia la izquierda. Y es que si yo quisiera mejorar mi productividad y tener un poco más de potencia, yo creo que el iPad Air es como la mejor opción de todo el mundo de las iPads. De verdad se los digo porque me gusta muchísimo, ya lo he utilizado por varios meses, me la llevé a varios lugares en el mundo. Es una locura pensar, decir, voy a dejar mi MacBook en la casa para poder llevarme un iPad, viajar tranquilo, para poder copiar todas las fotos de la cámara, toda la parte de las fotos del dron, ver videos, para estar viendo películas en el avión, para estar jugando, para utilizar un poco más lo que es el Apple Pencil y poder dibujar, poder editar mis fotos, poder editar videos y demás. Es una locura pensar que esto fue mi primer intento de decir voy a dejar al MacBook. Y algo muy importante con esta iPad Air que va a ayudar por supuesto a la productividad y que le pisa los talones a lo que es el iPad Pro es que ahora tenemos la posibilidad de utilizar el organizador visual. Ya he hecho varios videos de eso, pero para mí es impresionante de la forma tan rápida que funciona el iPad con el organizador visual, en la posibilidad de correr ya muchas aplicaciones al mismo tiempo como ventana flotante, aunque la pantalla no está a los 120 Hz como las iPad Pro, que es una delicia simple y sencillamente. No es que sea una mala pantalla, al contrario, es excelente, se ve súper bien. Y algo que a mí me gusta mucho con lo que es el iPad Air es la edición de fotografía y video. Como yo les decía, en este viaje que yo estaba haciendo, por ejemplo a Noruega, que yo todo el viaje del avión yo iba dibujando, editando con Photoshop y demás, todo lo que son las thumbnails de YouTube, se disfruta mucho y ni siquiera tiene que ser con un Apple Pencil. Puedo utilizar por ejemplo estos, que yo tengo varios lápices alternativos y funcionan casi que igual. También existe la posibilidad de pegar el lápiz de esta forma, cargarlo magnéticamente. Eso es algo que a mí me gusta muchísimo de las Air. Es realmente muy fácil encontrar cosas para todos los diferentes dispositivos, llámese el iPad 9, el iPad Air, iPad 10, iPad Pro, lo que ustedes quieran. Y eso a mí me parece bastante genial. Por ejemplo, este es el teclado de Apple, que yo lo he utilizado con esta iPad por ya mucho tiempo. Me parece muy cómodo. De hecho, yo escribo más rápido en este teclado que en la computadora en sí. Y es que parte de las maravillas de esta iPad es que uno tiene los imanes en la parte de atrás y yo puedo pegar, por ejemplo, este teclado de manera magnética. Y de hecho, por ejemplo, le tengo esta pseudo funda. Esto es como para crear un maletín. Gracias a los amigos de Pitaka que súper amablemente han estado apoyando el canal. Está súper bonito porque hasta da la sensación ya como muy profesional de poder tener esto tipo maletín. Esto se pega simple y sencillamente a lo que es toda la parte del teclado y ya lo puedo sujetar. Tiene por ejemplo aquí un cobertor con lo que es la cámara, entonces yo podría estar escaneando documentos o lo que necesite. Puedo volver a proteger el módulo sin ningún problema y cuando necesito utilizarlo abro de esta forma y simple y sencillamente pues ya tengo el teclado listo. Y es que en la siguiente parte del espectro nosotros tenemos a lo que es el iPad Pro. Aquí voy a poner a todas las iPads, llámese M1, llámese M2, porque la potencia que tienen es que es bestial, de verdad, es mucha potencia. Ya si ni siquiera con el iPad Air tenía problemas de rendimiento, mucho menos con esta o con una M2. Y es que para mí ya el chiste de un iPad Pro es más que todo como para esa creación de contenido, de estar utilizando la multitarea hasta querer explotar el iPad, porque algo súper cool de este modo del Stage Manager, organizador visual, verdad, en español, es que nosotros le podemos conectar el monitor ya hasta de una forma externa, es decir, que este monitor no refleje literalmente lo que yo estoy viendo en el iPad. Y yo aquí ya le tenía corriendo muchísimas cosas: Call of Duty, otro juego, Google Chrome, si no me equivoco tenía también YouTube, tenía editor de fotos, tenía el editor de videos. Vamos, una locura, 8 aplicaciones corriendo bajo el iPad Pro, es impresionante. Y por supuesto, si les parece interesante todo lo que les estoy mostrando, los invito a que se suscriban. Ya casi llegamos a los 20,000, esa es la meta antes de fin de año, y por supuesto para poder seguir haciendo más contenido de calidad para el canal. Y es que yo sí podría considerar decir voy a reemplazar ya a mi laptop de forma completa. Voy a ponerle este monitor externo, le voy a poner ese teclado, le voy a poner por ejemplo el mouse, y algo que a mí me gusta mucho es este iPad stand, que por ejemplo también es de los amigos de Pitaka. Me parece genial. Esto es una locura porque esto está hecho en mármol, tiene cargador inalámbrico, es decir, yo puedo utilizar a mi iPhone, puedo cargar de forma inalámbrica en esta base. Eso me parece bastante cómodo. Y por supuesto lo que es la parte de sujetar al iPad,
está bastante bien. Y por ejemplo, que me han estado preguntando, digamos, si yo quiero proteger al iPad, pero yo no quiero que me quite ese espacio, porque parte de la belleza de estas iPads es que son súper potentes y muy delgadas. Lo podemos utilizar este tipo de funda, esto está hecho en Kevlar, porque lo puedo proteger, no hay ningún problema, sigue siendo delgada. Puedo utilizar este iPad stand, pongo digamos de forma magnética, esto se pega con su imán y listo. Ya después lo puedo conectar por USB tipo C, todo lo que es la parte del monitor. Y de hecho a mí me gusta hasta incluso utilizar el iPad sin el monitor, con la parte de dibujo que yo les estaba comentando antes. A mí me parece tan cómodo de verdad ponerme a dibujar de esta forma en lugar de estar así, verdad, con el iPad, porque me va a valer mucho el cuello después de varias horas. Si les parece interesante este tipo de stands y todo lo que es la parte de proteger a los iPads con los estuches y demás, les voy a dejar un link en la descripción para que lo chequen. El siguiente punto importante a entender en este mundo de iPad es el retorno del dinero por los beneficios. O sea, en un eje vamos a poner lo que son los costos, es decir, el dinero que nosotros pagamos por esta iPad, y en el eje vertical sería el valor, lo que yo voy a obtener, los beneficios que yo puedo obtener en lo que es utilizar un iPad. Entonces, en el punto ya el 100%, vamos a empezar desde ahí, sería el iPad Pro de 12.9 pulgadas, que tiene una pantalla mini LED que es súper bonita, que es además más grande, por supuesto, más espacio para creación de contenido, para editar y ese tipo de cosas, y es el iPad más cara. Después tenemos al iPad Pro, el M1 y M2 de 11 pulgadas, que es literalmente igual, es decir, la pantalla es idéntica en ambas generaciones, la única diferencia es la potencia propia del procesador. Están en la misma casilla porque a día de hoy, digámoslo así, no hay ninguna aplicación que realmente el iPad Pro M1 no pueda correr que el iPad Pro M2 sí pueda. De aquí a varios años puede que ahí sí, ya eso es otro tema, y yo diría que eso está alrededor de un 95% o 97%. Y después tenemos el iPad Air 5, que yo diría que está aproximadamente un 90% de esta experiencia iPad, porque podemos utilizar los accesorios de un iPad Pro casi que de la misma forma en el iPad Air. Puedo utilizar los teclados de Apple de forma igual, el Apple Pencil 2 funciona genial, la pantalla es de una excelente calidad. Después tenemos lo que es el iPad 10, que yo considero que está como un 80%, todo esto es subjetivo obviamente, pero yo considero que está como un 80%, porque ya tenemos un sonido estéreo, por fin, ¿verdad? Lo que es el iPad más, es que ni siquiera es económico, pero un iPad más contenido en precio, pero sí tenemos una estética bastante similar, y también ya es posible conectarle, como ya les comentaba, lo que son los mouse, los teclados y etcétera, entonces puedo tener ya un poco más de productividad. Después tenemos el iPad novena generación, que sería como lo que yo recomendaría como mínimo. Entonces aquí diría que el iPad 9 generación está alrededor de un 70% de experiencia iPad. Y finalmente otro tipo de iPad, digamos generación 7, 8 por ahí, yo ya los pondría alrededor de un 50-60% experiencia iPad. Ahora, cuando yo uno todos los puntos desde el origen del eje, vamos a tener una gráfica que se ve de esta forma. Y es que entre nosotros más dinero le invertamos al iPad, no me va a dar igual cantidad de iPad. La gráfica se va a empezar a aplanar más y más y más. Llámese ponerle más almacenamiento, querer tener meramente más gráficos, ¿verdad? La potencia de un M2, por ejemplo, o un M1, porque no es tan fácil de decir. Simplemente voy a ir por el iPad más caro porque voy a tener 3 veces más iPad. Eso realmente no funciona así con Apple. Hay una escalera de precios para nosotros sentir la necesidad de un iPad Pro, y esto más que todo se ve en la parte de lo que es el almacenamiento. Y simple y sencillamente van a decir, bueno, le vamos a dar 64 GB a estos, 64 GB a esta otra, y si alguien quiere más espacio, yo le voy a dar pues la oportunidad de que vaya a 256, pero hacer ese salto de precio me lleva a casi el mismo valor que un iPad 10. Y después ya cuando uno tiene esto, dice, bueno, tal vez por este nivel de precio, ¿por qué no un iPad Air 5? Se ven casi igual, pero tal vez un poco más de potencia, porque me da miedo que esta iPad no me dure mucho en el tiempo, lo cual realmente eso no va a suceder, pero ciertamente la potencia del M1 es superior. Entonces en el momento en que yo llego al iPad Air 5 y digo, ok, son solo 64 GB, pero yo ya quiero hacer más cosas, yo ya la quiero utilizar para la parte de diseño, para la parte de jugar, quiero usar Word, Excel, PowerPoint, hacer un setup, etcétera, etcétera. 64 GB es tal vez un poco limitado. Yo en mi caso la utilizo así, 64 GB, y tengo 200 GB en lo que es iCloud, pero en el momento en que ya uno dice,
necesito más recursos, entonces termina uno considerando al final un iPad Pro. Y es una locura porque al principio yo para lo que necesitaba era simplemente jugar o leer, y perfectamente con un iPad 9 podría hacer todo ese tipo de cosas. Y es que aquí entra en juego toda la parte subjetiva de utilizar el iPad, toda la experiencia que yo estoy obteniendo por el valor que estoy pagando, porque simple y sencillamente esto hay que verlo así: inviertan el dinero donde ustedes quieren estar invirtiendo su tiempo. Si yo sé que voy a pasar muchas horas utilizando el iPad el día a día, pues un iPad Air 5 puede valer mucho ya la pena. O por ejemplo, yo que toda la parte de edición de fotografía yo la hago desde el iPad, me gusta más, siento que utilizar el Apple Pencil es más preciso a la hora de que yo quiera hacer Photoshop, por ejemplo, es una experiencia muchísimo mejor. O toda esta parte de verdad con un montón de aplicaciones corriendo al mismo tiempo, yo eso sí lo agradezco porque le estoy demandando demasiado al iPad. Y es que por ejemplo, si yo me llevara esta iPad 10 a la universidad, porque yo la voy a utilizar para estar rayando PDFs, para tomar algunas notas, la experiencia del uso del Pencil en lo que es esta iPad no es tan premium como en un iPad Pro o un iPad Air. Suena mucho, y es que puede ser bastante incómodo todos estos golpes con el lápiz. Con el dedo eso no suena, porque aunque estos vidrios se siente como más que todo como un tipo plástico, si yo utilizo un iPad Air suena muchísimo menos. Es porque la pantalla está súper cerca del vidrio que la recubre, a diferencia de lo que es el iPad 9 o el iPad 10, que aunque de frente se ve bastante bien, hay una franja de aire entre lo que son los píxeles y el vidrio que la recubre. Eso es lo que está creando este sonido a la hora de tocarlo. Y por ejemplo, con el valor de que es esta iPad 9, que sería como lo más bajo, tener un iPad que yo sé que por los próximos 4 años, 5 años va a recibir actualizaciones, eso me parece genial. Pero sí quiero hacer una pequeña mención: esta iPad, por ejemplo, la Air 2 que tengo, llegó a tener alrededor de 7 años recibiendo actualizaciones. Ok, ya no es lo suficientemente potente para correr juegos que uno dice, no sé, este juego de esquís, por ejemplo, es súper difícil de jugar acá. La potencia gráfica simplemente ya no da. En cambio, un iPad 9 lo corre como mantequillas, y eso es porque la diferencia de procesadores ya realmente es muy alta. Hay muchas cosas que esta iPad va a ser casi que exactamente igual a lo que es un iPad que vale 3 veces más caro. Entonces uno dice, ¿para qué me voy a gastar un iPad Pro? Yo la Pro la utilizo más por la parte de creación de contenido, ¿verdad? De edición, de esa fluidez por la pantalla, por esa multitarea tan espectacular que tiene. Poder conectarle el monitor, poder tenerla aquí pegada, para mí me parece genial. Tengo también una aplicación que se llama Duet, que conecta al iPad con el MacBook por cable para que no haya ningún retraso y utilizarla como un mini monitor. Eso me gusta muchísimo. La experiencia que yo estoy viendo creo que vale mucho la pena cuando uno la utiliza tantísimas horas. Y le voy a conectar más dispositivos alrededor y voy a hacer todo lo posible por sacarle el jugo al iPad. Ahí es donde yo puedo decir que valió la pena tener un dispositivo de este calibre. Y si ustedes tienen alguna pregunta específica de qué iPad comprar, yo les puedo dar una respuesta en los comentarios de forma ya personalizada, con muchísimo gusto, y nos vemos en el siguiente video.